Saludos mi gente, bienvenidos a otro video de esta segunda semana. Como pueden ver en pantalla, vamos a estar hablando sobre cómo entender o cómo interpretar lo que las velas nos dicen. Porque recuerden, el lenguaje de este mercado son las velas, entonces nosotros necesitamos saber cómo leerlas, saber cómo interpretarlas correctamente, porque si no, no vamos a entender lo que el mercado nos está comunicando en ese momento. Claramente sabemos que hay distintas temporalidades, quiero salir de eso, ¿verdad? Quiero salir de esa aclaración. Cada temporalidad va a significar algo distinto. Luego vamos a profundizar más en eso, pero recuerden que mientras más alta la temporalidad, más alta es la confirmación o más alto es el grado de información que tenemos. Porque recuerden, para darle una perspectiva, no es lo mismo que haya muchos compradores durante un día completo del mercado a que haya solamente muchos compradores en una hora. Es decir, si nosotros queremos comprar, pues mira, aquí esta velita que estamos en la temporalidad diaria, como podemos ver aquí arriba a mano izquierda, pues podemos ver que hubieron muchos compradores en ese día completo, que fue viernes 5 de junio. Entonces, ¿qué eso nos está diciendo? Que actualmente los vendedores fueron los que dominaron en ese momento específico. ¿Ok? So, si hay una vela, ¿verdad? En este caso roja, completa en la temporalidad de diario, eso significa que en ese día por completo los vendedores dominaron. Ahora, si hay una velita en una temporalidad de una hora, que por ejemplo podemos bajar aquí a una hora, podemos buscar cualquier tipo de vela, pues eso significa, vamos a imaginar esta que estamos viendo en esta zona aquí, pues eso significa que en esa hora los vendedores dominaron. ¿Ok? Luego claramente nosotros vamos a añadir muchos más conceptos, confluir muchas otras cosas, pero quiero que tengan esto en consideración, que depende de la temporalidad va a significar algo distinto. Mientras más alta la temporalidad, mejor es lo que nos está diciendo o mayor la calidad de la información, porque todo se va a tratar de la información que nosotros interpretemos a través de las velas. Ok, entonces sin más preámbulos, realmente quiero ir un poquito profundizando un poquito más, porque ya vimos en el video pasado de cómo son la creación de velas. Claramente, si vamos a una vela bajista, pues sabemos que abre aquí. Y pues usualmente el wick o que es la mecha, pues simplemente significa que los compradores, pues ¿verdad? Estuvieron en esa área como tal, ¿verdad? Hubieron muchos compradores, pero realmente los vendedores dominaron. Y ahí es donde quiero ir, interpretarlas correctamente, ¿verdad? Porque podemos seleccionar, ¿verdad? Vamos a seleccionar aquí esta velita. Pues ¿verdad? Si nosotros vamos a interpretarlo un poquito más, pues realmente aquí podemos ver el precio, la vela abre aquí. Voy a utilizar esto mejor. Pues aquí podemos ver que la velita abre aquí. Entonces eso significa, ¿verdad? Este mechazo o esta línea significa que hubieron muchos compradores, trataron de impulsar el precio y como podemos ver el precio cerró bajista por completo. Bajista significa hacia la baja, ¿verdad? Porque eso significa que hubieron muchos compradores, ¿verdad? Algo también que quiero aclarar es los cierres de velas son bien importantes, ¿verdad? Porque si nosotros no esperamos que esas velas cierren, hay veces que no nos va a dar la información correcta. Porque, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos dicho, yo voy a comprar porque esta velita está por aquí encima, pero mira cómo terminó esa vela, ¿verdad? Esa velita simplemente terminó rechazando. Claramente, luego vamos a ir más a detalle cuándo es que nosotros tenemos que esperar esos cierres de vela, etcétera. Pero, ¿verdad? Quiero que entiendan la información que hay detrás de esta vela. Esto significa, ¿verdad? En esta zona aquí, que realmente hubieron muchos compradores, pero los vendedores terminaron dominando. Este rechazo, ¿verdad? Esta línea, este wick, lo que significa es eso mismo. Están rechazando que el precio sube esos niveles, que los vendedores están dominando. Esto es una guerra entre compradores y vendedores siempre. Nosotros necesitamos entender lo que esas velas nos dicen, ¿verdad? Nosotros pues ya vimos esta, que significa que básicamente aquí los compradores estuvieron dominando en un punto específico, pero los vendedores terminaron dominando, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a esta velita, pues realmente la velita abrió aquí, estuvo dominando un poquito los compradores y luego los vendedores rechazaron ese precio. Los vendedores básicamente dominaron
la mayor parte del tiempo sí terminó alcista, ¿verdad? Terminó verde como tal. Pero esto significa que el precio todavía no se quiere dirigir a esos niveles, ¿verdad? El precio no se quiere dirigir hacia los 4.369, como podemos ver al lado derecho, lo que aquí en este eje que podemos ver, ¿verdad? Lo que dice el precio aquí, pues el precio está en los 4.369. Pues realmente el precio todavía no ha querido llegar. Entonces en esta otra vela, pues simplemente el precio subió un poquitito, no hubo mucha actividad, como podemos ver, ¿verdad? No hubo mucho volumen. Entonces el volumen también es bien importante porque sí podemos ver una vela verde, una vela roja, pero también el tamaño nos dice mucho, ¿verdad? Porque aquí podemos interpretar, sí, terminamos con muchos compradores, pero ¿qué es lo que nos dice esto? Que no hubieron compradores suficientes para seguir impulsando el precio, ¿verdad? Es porque si nosotros vamos, cada vez que el precio está en una tendencia, que luego vamos a hablar sobre las tendencias y la estructura de mercado más adelante, pues claramente el mercado va con mucha fuerza. Entonces, si nosotros interpretamos, pues esta velita, pues sí fue alcista, pero realmente no tiene mucho volumen como tal. Comparación, ¿verdad? En comparación a lo que viene siendo esta vela terminó siendo lo mismo, ¿verdad? Hubieron muchos compradores al principio tratando de impulsar el precio hacia el alza y que hicieron los vendedores, comenzaron a bajar el precio con mucha agresividad. Entonces, como ahí ya entraron los vendedores, hubieron muchos vendedores en esa zona, casi siempre, ¿verdad? Todo va a depender del contexto, pero vamos a ver que hay varias velitas que la siguen, ¿verdad? Luego, esto fue en una vela de un día. Luego en la próxima vela del otro día, ¿qué hizo el precio? Pues el precio, los compradores impulsaron el precio nuevamente. ¿Y qué hicieron esos vendedores? Esos vendedores vendieron todo eso nuevamente y terminaron cerrando la vela bajista nuevamente. Al igual que podemos ver aquí, la próxima vela, pues simplemente aquí no hubieron muchos compradores como podemos ver, hubieron más vendedores y simplemente el precio luego rechazó un poquito, que eso significa que se encontraron compradores ahí, ¿verdad? El rechazo lo que va a significar es que hubo fuerza opuesta. Fuerza opuesta, por ejemplo, si vemos aquí en esta vela, pues hubo una fuerza vendedora. Ahora, si vamos aquí en esta vela roja, pues aquí hubo una fuerza compradora. Ok, quiero que interpreten eso correctamente. Ahora voy a bajar un poquito más de temporalidad, ¿verdad? Porque quiero que vean distintas cosas, que no solamente lo vean en el diario, ¿verdad? Porque realmente nosotros no vamos a estar operando en el diario todo el día, al menos que tú seas simplemente un swing trader. Así que el volumen realmente importa en todas las temporalidades. Siempre recuerden, el volumen va a ser una de las confirmaciones más clave porque nos va a dejar saber que hay muchos compradores o vendedores en esa área. ¿Verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos aquí, pues ¿qué vamos a interpretar en esta vela? Pues esta vela sí hubo mucha fuerza compradora. Realmente hubo bastante fuerza compradora. Pero algo que también quiero que entiendan es que nosotros tenemos que ir comparándolo con las velas anteriores. Porque mira, aquí hubo mucha fuerza compradora, pero esta vela tuvo mucha fuerza vendedora y ese volumen como tal no pudo superar esta vela. Ok, luego yo voy a ir a distintos tipos de velas. Eso en el mundo retail pues se le conoce con nombres distintos, lo cual significa una información distinta y nosotros vamos a pasar a eso ya mismito, porque quiero hacer esto lo más sencillo posible para que todos lo puedan interpretar, porque recuerden, si nosotros no entendemos lo que el mercado nos está diciendo, simplemente no vamos a tener la información correcta y en base a la información correcta que nosotros podemos poner operaciones, ¿ok? El trading se basa de tener la información correcta en esas zonas claves que luego vamos a hablar de ellas también, ¿ok? So aquí vamos a seguir viendo, ¿verdad? Las velas. Pues por ejemplo, si nosotros vamos a esta otra vela que se encuentra aquí, pues ¿qué eso dice? Pues aquí hubieron muchos vendedores y luego los compradores terminaron superando esos vendedores en ese periodo de tiempo, que en este caso es 4 horas. Luego podemos ver, hubieron muchos vendedores y luego hubieron poquitos compradores al final de esa vela. Aquí, como podemos ver, hubieron muchos vendedores al principio y luego esos compradores decidieron impulsar el precio con mucha fuerza hacia la alza. Y como pueden ver, no terminó ni con wick ni nada arriba, lo cual eso está significando mucha fuerza. También, claramente, estas velas así significan mucha fuerza. Pero, ¿verdad? Una vela que no termine
con un wick arriba, significa que realmente hubieron demasiados compradores en esa zona. Como podemos ver en esta velita aquí, ¿verdad? Que no hubo casi wick y claramente el tamaño es bastante grande. También aquí el tamaño, el volumen importa. Eso es lo que nos dice es que al principio hubieron muchos vendedores, pero luego se encontraron muchos compradores y pareciera que el precio quisiera seguir subiendo. Lo cual claramente aquí el precio sí subió un poquito, pero no fue una cantidad grande, ¿verdad? Simplemente porque, ¿verdad? Luego, si cuando entremos en estructura de mercado, pues vamos a ver que el precio está hacia la baja, que se está moviendo hacia abajo y luego vamos a entender qué significa estos movimientos hacia la alza y todo. Quiero que se enfoquen en lo que son las velas. Luego aquí, realmente algo que quiero que entiendan es que no todas las velas las vamos a poder interpretar correctamente. No todas las velas nos dicen algo significativo, porque aquí el precio simplemente se está moviendo hacia el lado, lo cual no tenemos información como tal. Luego vamos a hablar de eso, lo cual eso pues se lo adelanto, se llama una consolidación, cuando el precio simplemente está imprimiendo velas hacia el lado, como pueden ver en esta situación específica, ¿ok? Pero como tal, esta vela, pues verdad, podemos interpretarla de lo siguiente: hubieron muchos compradores y luego los vendedores terminaron dominando en cierto punto, y luego aquí hubieron muchos compradores y hubieron poquitos vendedores, ¿verdad? En esa sección, lo cual significa que hay fuerza compradora por ahora, no tanta como al principio había, ¿verdad? En esta vela como tal, pero sigue habiendo fuerza compradora. Luego aquí podemos ver que hay mucha fuerza compradora al principio y luego hay una fuerza vendedora que domina, como pueden ver, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí pues significa que hubo fuerza de ambos lados, pero terminó bajista esta velita de aquí como tal. Y aquí podemos ver que hubieron mucha fuerza vendedora al principio y luego terminaron dominando los compradores por poco. Y así sucesivamente. Eso es lo que quiero que entiendan. Y el volumen, nuevamente, le hago énfasis al volumen porque realmente el volumen es lo más importante. Y luego van a entender por qué. Pero ya una vez nosotros tenemos esa interpretación correctamente, voy ahora a pasar a lo que viene siendo la formación de velas, si se puede decir, o las características de las velas, que ciertos tipos de velas nos dicen. Ok, voy ahora a pasar a una página web que también le voy a dejar el link en la descripción para que puedan tenerla. Y luego vamos a pasar al gráfico para que podamos identificar esas velas nuevamente. Ok, nos encontramos aquí en esta página que, como les comenté, les voy a dejar el link en la descripción. Simplemente aquí son los patrones de vela, qué es lo que significa o cómo interpretar cada vela. Así mismo como yo se la acabo de interpretar, pues verdad, quiero que vayan entendiendo cuáles pueden utilizar, a cuáles hay que estar pendiente, etcétera, porque esa información va a ser bastante útil. Pues verdad, aquí pues realmente vamos a verlo un poquito más de cerca. Aquí simplemente está explicando la composición de una vela, ¿verdad? Como ya yo les expliqué en el video pasado, voy a brincar todo eso. Pues, ¿verdad? Aquí podemos ver lo que viene siendo una vela que le llaman una vela doji. Que esta vela, pues, ¿verdad? Aquí lo que te quiere decir es a ver si es alcista o es bajista, ¿verdad? Para ver hacia dónde el mercado se quiere dirigir luego de que esa vela haya aparecido. Pues significa que esta vela es neutral y eso es correcto. ¿Por qué? Porque podemos ver que hay rechazos hacia arriba y hacia abajo y en el medio tiene poco volumen o casi nada. Eso significa que hubo una fuerza entre compradores y vendedores, ¿ok? Al igual que podemos ver aquí, esta interpretación también es bastante correcta. Yo realmente no se aprendan los nombres, no hay por qué aprenderse los nombres para nada. Simplemente aprendan a saber lo que esa vela te está diciendo. Eso es lo único que ustedes tienen que aprenderse, ¿verdad? Esta le llaman la Dragonfly Doji. Pues aquí podemos ver que la vela, ¿verdad? Comenzó bajista, hubo mucha fuerza vendedora al principio, pero realmente hubieron muchos compradores dominando en ese marco temporal, en esa sección. Por lo tanto, eso es más alcista porque hubieron más compradores que vendedores, si se puede decir. Ok, luego lo mismo pero al revés. La velita comenzó a subir con mucha fuerza y luego todos esos vendedores entraron, lo cual dominaron en ese momento nuevamente, lo cual es bajista. Ok, luego aquí vamos a ver lo mismo, lo único que ¿verdad? Con más fuerza alcista o hay más vela alcista como tal. ¿Verdad? No voy a entrar mucho en detalle. Hubieron muchos vendedores al principio y luego hubieron compradores.
¿ok? Luego aquí vamos a ver más o menos esto dice que es alcista, pues ahí depende. Yo realmente, como les he comentado, no hay que aprendérselas todas, simplemente aprendan lo que significa cada vela. Pero ¿verdad? Aquí podemos ver que hubo realmente mucha fuerza compradora y luego los vendedores como tal entraron en lo que viene siendo en esta área aquí, pero los compradores terminaron dominando por encima. Simplemente hubo menos fuerza vendedora que compradora, pero aún así hubo mucha fuerza vendedora al final del cierre de esa vela, ¿ok? Entonces luego aquí podemos ver lo mismo, pero a la opuesta. Hubo mucha fuerza vendedora desde el comienzo y luego los compradores entraron y rechazaron, ¿verdad? Ese precio como tal, ¿ok? So, realmente esta velita yo personalmente no la utilizo mucho, sí sé interpretarla, so, realmente no es cuestión de que la uso, pero sí interpretarla. Recuerden, no las van a usar todos, pero es bueno que sepan qué significa cada una y vamos a ir más adelante donde hay algunas que realmente no hace sentido aprendérselas, ¿ok? Luego aquí podemos ver que hay una fuerza de ambas partes, compradora y vendedora, y claramente terminó más alcista, lo cual esto lo pone como alcista, pero overall pues yo diría que es más neutral. Es como la primera que vimos que le llaman doji, que es bastante neutral, que hubo fuerza en ambas direcciones. Al igual que aquí, es lo mismo, lo único que bajista, hubo fuerza en ambas direcciones. Entonces, aquí pues esto es simplemente una vela alcista como tal. Realmente no hay mucho que entender aquí. Aquí una bajista. Luego hay, ¿verdad? Aquí entran varios patrones, lo cual yo no recomiendo comenzar a interpretar esto. Simplemente yo obvio esa parte porque realmente no es necesario para nada. ¿Okay? Luego aquí, como podemos ver, esto significa una bullish engulfing, o significa que la vela alcista, en este caso esta verde, es más grande que la anterior, ¿ok? Y la anterior tiene que ser bajista, no puede ser alcista, porque si no se consideraría pues otra cosa que es como un tipo de continuación, ¿ok? Pero este patrón específicamente es cuando hay una vela bajista formada, como podemos ver aquí, y luego hay una seguido alcista, pero con más fuerza. Eso significa que hay mucha fuerza compradora en esa área. Al igual lo mismo, pero al revés. Cuando se forma una vela alcista y luego hay una vela bajista con mucha más fuerza, cerrando con bastante fuerza. ¿Ok? Luego, siguiendo con la próxima, realmente esto ya diría yo que un poquito más avanzado, no, realmente no hay por, yo nunca he utilizado esto realmente, eso no hay por qué utilizar nada de esto. Esto pues significa que hubo de la misma fuerza vendedora que hubo al principio, hubo una fuerza compradora, ¿verdad? Hubo una fuerza compradora similar. So, realmente esta es la forma en la cual se interpreta. Simplemente la misma cantidad de vendedores existieron en la próxima vela, pero para compradores, ¿okay? Y lo mismo al revés, hubo mucha fuerza compradora al principio y luego hubo la misma fuerza vendedora, bastante similar. Realmente no siempre las van a ver exactamente igual como aparece en la foto, pero las van a ver relativamente igual, ¿ok? Luego este patrón de vela realmente simplemente una vela bajista y luego otra alcista, lo cual realmente no me hace mucho sentido realmente utilizarla. Ya aquí están entrando un poquito más en patrones de vela como tal, lo cual sí ustedes pueden interpretarla, pueden estudiarlas, pero realmente no es súper necesaria, ¿verdad? Todo esto pues sí ocurre. Yo luego más adelante les voy a hablar sobre ciertos patrones que sí ocurren, etcétera, etcétera. O si ustedes quieren entrar en ellas por ahora, pueden entrar, pero no se complican mucho. Simplemente aprendan a lo que cada vela te quiere decir, ¿verdad? Cada vela es más importante que aprenderse simplemente un patrón, porque las velas son información. Ahora, volviendo a esta sección, pues simplemente vamos a buscar ciertas de esas velas, ¿verdad? Quiero que aprendan a identificarlas. Por ejemplo, aquí, pues nosotros podemos ver, ¿verdad? Una vela envolvente alcista, como les había comentado o les había enseñado en la pantalla, pues había una vela bajista al principio y luego hubo una vela alcista con bastante fuerza, ¿ok?
Luego aquí pues claramente no hay muchas velas así que podamos buscar, ¿verdad? Aquí pues vemos una vela bajista envolvente, claramente aquí tiene rechazo y todo, tiene varios patrones de vela en uno, por decirlo así, pero no hay que complicarlo tanto con las velas, ¿verdad? Simplemente vayan, estudien el gráfico y vayan viendo todos esos patrones. Luego aquí nosotros podemos ver una de las velas que se nos presentó, que fue la que tenía el rechazo arriba, ¿verdad? Creo que le llamaban hammer, realmente no me sé mucho los nombres, pero sé la interpretación, ¿verdad? Que aquí hubieron muchos compradores y luego los vendedores terminaron dominando y cerrando la vela, ¿verdad? Bajista, como podemos ver aquí. Luego esto es simplemente una vela envolvente. Luego aquí realmente no hay ningún otro patrón. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo uno de los patrones que vimos, que era cuando había muchos vendedores al principio y luego los compradores terminaban dominando, ¿verdad? Se puede interpretar de esta forma. También aquí sí, esto es una vela envolvente, también está alcista, ¿verdad? Porque está sobrepasando la vela bajista anterior, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esto es bueno para que aprendan a interpretar las velas, lo que nos dice cada una. Claramente, como les comenté ahorita, no hay que saber lo que significa cada vela. Luego vamos a entender un poquito más allá, simplemente después que nosotros estemos conscientes de otros puntos que vamos a tocar. Simplemente no todas las velas van a tener un significado, ¿ok? Nosotros tenemos que ser disciplinados en saber esperar confirmaciones, saber esperar la información que el mercado nos brinda, etcétera, etcétera, pero luego vamos más allá, un poquito más a futuro, ¿ok? Así que simplemente quería hacer este video para que pudiéramos interpretar lo que cada vela nos está diciendo, ¿ok? Cómo interpretar eso para así nosotros poder tener una perspectiva un poquito más elevada, un poquito más correcta, si se puede decir así, a la hora de mirar los mercados, ¿verdad? Porque si nosotros aprendemos estructura de mercado, que más adelante vamos a hablar de eso, si vamos a aprender todos los conceptos, pero realmente no sabemos la información que cada vela nos está dando, pues simplemente estamos dejando el 50% a un lado, que es lo más importante al final del día. Así que nada, gente, hasta aquí este video. Espero que hayan entendido. Saben que cualquier duda o pregunta me pueden dejar saber en el Discord o en cualquier red social. Y nos vemos en el próximo video.